El novio de mi roomie entró a la cocina y preguntó, ¿te comiste mi rebanada de pastel de chocolate? Sí, hace como una hora. ¿Por qué? En ese momento, el tipo se dejó caer de rodillas ahí mismo, en el piso. Al principio pensé que estaba jugando, pero luego empezó a hacer arcadas secas en el fregadero. Se la comió, completita. Su voz se quebró. De pronto salió corriendo al baño y azotó la puerta. Justo entonces, Delilah entró por la puerta principal, todavía vestida con su uniforme de higienista dental. Seguro salió temprano del trabajo. ¿Dónde está Killian?, preguntó, agitada. Me enseñó un mensaje que decía que llamara al 911 y algo de que me había comido la última rebanada. Delilah tocó la puerta del baño. Killian, amor, ¿qué pasó? Él salió con los ojos súper rojos y le enseñó algo. La cara de Delilah cambió de preocupación a devastación en segundos. No, murmuró. No. En eso vibra mi celular. Era nuestro casero. Me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. La renta puede esperar este mes. De repente sentí un retortijón horrible en el estómago, tan fuerte que me doblé. El pastel de chocolate. Otra oleada de náusea y apenas alcancé a llegar al fregadero. Damien, mi roomie, empezó a sobarme la espalda. Tan raro en él que me hubiera reído si no estuviera vomitando. Lleva 2 años esperando para comerse ese pastel, murmuró Killian, viendo a Delilah, que ahora estaba sentada en el piso, llorando como si se le hubiera muerto alguien. ¿2 años para qué?, pregunté entre arcada y arcada. Nadie me respondió. Sonó mi celular otra vez. Era mi mamá. Oye, estoy tan decepcionada de ti. ¿Cómo pudiste hacer esto? Y me colgó antes de que le pudiera preguntar de qué hablaba. Tenemos que ir al hospital, dijo Killian. Ahorita. ¿Qué? ¿Por? Es solo una intoxicación. Delilah se puso de pie, pálida. No es intoxicación, te lo juro. Por favor, confía en mí. Tenemos que irnos ya. Killian ya tenía las llaves en la mano. Los retortijones seguían poniéndose peores. En el coche, Delilah ni me volteaba a ver. Killian revisaba su celular y hacía caras rarísimas con lo que leía. ¿Qué tenía ese pastel?, pregunté de nuevo, ahora sí ya preocupada. El dolor se expandía por todo el cuerpo. Por fin Delilah habló, pero con la voz hueca. Mi futuro. Ya, lo resolvemos en el hospital, dijo Killian. ¿En urgencias? Killian se adelantó y habló con la recepcionista, pero no alcancé a escuchar lo que decía. Ella de inmediato puso cara de susto y nos dejó pasar sin más. Ahí supe que algo estaba verdaderamente grave. Delilah parecía a punto de llorar, de gritar, o las dos cosas al mismo tiempo. Un doctor llegó con una máquina de rayos X portátil. Tenemos que checar qué tienes en el estómago de volada. ¿Por intoxicación? El doctor intercambió una mirada con Killian y Delilah. No exactamente. Mejor vamos viendo. Una enfermera empezó a ponerme un suero. ¿Alergias que deba saber?, preguntó. ¿Medicamentos? ¿Látex? De pronto se detuvo y miró su portapapeles. ¿Reacciones al platino o al oro blanco? No, le dije, ya completamente confundida. Sacaron a todos mientras me hacían la radiografía. El doctor se quedó viendo la imagen en su tableta, acercando algo con los dedos. En eso, la mamá de Killian apareció en la puerta y me miró como si hubiera hecho algo imperdonable. ¿Sigue entero?, le preguntó al doctor. Ese anillo ha estado en mi familia 90 años. Nadie decía ni pío. Solo se oían las máquinas del hospital. Delilah por fin me miró, la cara hecha pura rabia. Definitivamente tienes un objeto metálico en el estómago, murmuró el doctor. Me le quedé viendo. ¿Un qué? Delilah se puso roja de coraje. Te comiste mi anillo de compromiso. ¿Yo? ¿Qué? Killian aclaró la voz. Escondí el anillo de la abuela en tu pastel favorito. Iba a proponerle matrimonio. Ese era mi pastel, de mi novio, para nuestro aniversario. Estaba en la repisa de en medio. Las palabras me caían de golpe mientras mi cerebro intentaba entender. Esa repisa es común, todos lo saben, contesté. Lo estaba guardando para esta noche, gritó Delilah. Tienes tu propia repisa con tu nombre en plumón morado. Mi estómago volvió a protestar fuerte. El anillo estaba ahí. Según esto, vale miles de dólares, flotando en el pastel de chocolate que yo creí que era para todos. El doctor me dio una botella con un líquido blanco, espeso. Esto va a ayudar a que salga más rápido. Vas a tener que colar todo para encontrar el anillo. Delilah rompió en llanto. Killian seguía enumerando todos sus planes frustrados. Su mamá hacía videollamada con media familia indignada. Mi roomie me mandó mensaje. Por eso siempre etiqueto todo, hasta mis botellas de agua. La próxima vez, le dije a Killian mientras otra punzada me hacía doblarme. Mejor usa cajita de anillo como la gente normal. No van a ver próxima vez, gritó Delilah. El doctor se aclaró la garganta. Bueno, esto seguro va a ser un dolor de cabeza para el seguro. Destruir una propiedad de miles de dólares. Eres una ladrona, me soltó la mamá de Killian. Delilah se secó las lágrimas. La gente como tú siempre se queda con lo que no es suyo. Mientras estaba ahí, tomando laxantes, lo recordé. Algo que iba a hacer que se les cayera la cara de vergüenza. Saqué mi celular del bolsillo y busqué en la galería las fotos de ayer. Ahí estaba, el pastel de chocolate en la repisa de en medio del refri, con mi nota escrita a mano pegada en la caja blanca. Feliz aniversario, Brandon. Te amo. Con pluma azul. Les enseñé la foto y vi cómo se les descomponía la cara. Primero Killian se puso pálido, luego su mamá, luego Delilah, que me arrebató el celular para verlo bien. La hora decía clarito, 3:47 p.m. de ayer. Killian abrió y cerró la boca como pez, pero no le salía nada. Apenas alcanzó a balbucear que Delilah había dicho que quería pastel de chocolate la semana pasada, y que él solo asumió, que lo vio, y ya. Su mamá le quitó el celular a Delilah, lo acercó a la cara, y apretó la mandíbula al ver la hora y la nota con mi nombre.
Me devolvió el celular sin decir palabra, pero con la quijada tan apretada que parecía que iba a romper los dientes. El doctor regresó con un portapapeles lleno de papeles y se detuvo en seco al ver el ambiente tan tenso. Sugirió que mejor todos salieran mientras yo descansaba y hacía efecto el medicamento, pero le dije que no, que quería que todos se quedaran porque necesitaba explicar lo que realmente había pasado. El doctor se veía incómodo, pero aceptó y empezó a llenar sus papeles parado junto a la puerta. Respiré hondo y les expliqué cómo Brandon había mandado al hacer el pastel en la pastelería Josiah del centro para nuestro segundo aniversario. Pagó $1,200 por el pastel de chocolate con ganache y relleno de frambuesa personalizado. Yo lo recogí ayer después del trabajo y lo guardé en el refri para sorprenderlo cuando llegara de su turno. Cuando Delilah entendió, se le vino el mundo encima. Volteó a ver a Killian con una mezcla de rabia y dolor en los ojos. Él evitaba mirarla, entretenido con sus zapatos como si de repente fueran lo más fascinante del universo. Su mamá, cambiando de estrategia, soltó que si el pastel era tan importante, yo debía haberlo etiquetado de forma más clara o ponerlo en mi propio estante. Le recordé que mi nombre estaba escrito tal cual en la nota, y que ese estante, el del medio, llevaba 3 años siendo espacio común desde que me mudé. Todos en el edificio sabían perfectamente las reglas sobre los estantes personales y el área compartida. Ella apretó la boca, claramente sin tener cómo rebatir. En eso, la enfermera tocó la puerta y entró con un kit de plástico para recolección y un colador que traía en una bolsa sellada. El cuarto casi podía oírse de lo callado que quedó mientras ella acomodaba todo junto a mi cama. Me miró con mucha comprensión y empezó a explicarme con calma cómo usar los materiales cuando llegara el momento. La familia de Killian, de pronto, se distrajo con los pósters médicos pegados en la pared como si fueran de lo más interesante. Antes de irse, la enfermera me dio una palmada en el hombro. De repente, Delilah se puso de pie y enfrentó a Killian, subiendo la voz para reclamarle por qué no fue por su propio pastel, o al menos revisó de quién era antes de llevárselo. Le temblaban las manos del coraje. Killian murmuró que su plan se había echado a perder porque la joyería se equivocó con la talla del anillo, y se puso nervioso. Dijo que vio el pastel y lo agarró sin pensar porque sabía que a ella le encantaba el chocolate. Con cada palabra, el rostro de Delilah se iba poniendo más rojo. Mi celular vibró con un mensaje de Brandon preguntando si estaba bien y avisando que saldría temprano del trabajo para ir al hospital. Sentí un alivio enorme sabiendo que por fin estaría con alguien de mi lado, en vez de seguir rodeada de gente que me veía como si hubiera hecho algo terrible. Le respondí de volada con el número de cuarto. En ese momento, tocó la puerta la administradora del hospital, una señora de unos 40 y tantos, vestida de traje azul marino y con una tablet en la mano. Se presentó diciendo que necesitaba hablar sobre el seguro y la facturación de este caso tan fuera de lo común. Explicó que, al no ser una emergencia médica, sino un procedimiento voluntario, el seguro tal vez no cubriría todo. El ambiente se puso todavía más tenso, si eso era posible. Le mostró a Killian y a su mamá algunos números en la tablet. El primer estimado era de unos $800 por la visita, las radiografías, medicamentos y materiales. La mamá de Killian no tardó ni un segundo en cruzarse de brazos y decir que no pensaban pagar ni un centavo, porque según ella yo me había comido su propiedad. Usaba ese tono frío de la gente que está acostumbrada a tener la razón y el dinero de su lado. Me eché a reír de verdad, aunque me dolió el estómago, y le contesté que su propiedad estaba escondida dentro de la mía sin permiso. Empezó a discutir, pero la administradora la cortó levantando la mano y aclaró que eso se vería después, pero que alguien tenía que responder por los gastos inmediatos. Nos dejó unos papeles para llenar y dijo que regresaría en 1 hora. La mamá de Killian, sin perder tiempo, ya estaba hablando por teléfono, seguro con su abogado o el seguro. Delilah se dejó caer en la silla junto a la ventana y se tapó la cara con las manos. Killian seguía parado, perdido, entre su mamá furiosa y su novia hecha pedazos. Sentí otro calambre justo cuando el medicamento comenzaba a surtir efecto. Me parecía rarísimo lo rápido que todos se enteraron. El casero mandó mensajes sobre la renta. La mamá de Killian llegó al hospital en un santiamén. Hasta mi mamá llamó para gritarme. ¿Cómo demonios se supo tan rápido lo del pastel y el anillo? En fin, me esperaba una tarde eterna y desagradable, pero al menos tenía pruebas de que yo no era la ladrona que decían. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Brandon entró corriendo con una bolsa blanca de pastelería. Cruzó el cuarto en 3 pasos y me besó la frente. Luego lanzó una mirada que podría haber helado el café de todos. Sacó un recibo amarillo y lo levantó bien alto, para que todos vieran que había pagado $60 por el pastel de aniversario de chocolate, con todo y decoración especial. La mamá de Killian intentó arrebatárselo, pero Brandon fue más rápido y antes le tomó foto con el celular. En eso, volvió la administradora del hospital con su tablet y más papeles. Carraspeó y sugirió que primero nos enfocáramos en resolver la parte médica, que lo legal y financiero podía esperar hasta que estuviera fuera de peligro. Me entregó varios formularios sobre el incidente para el expediente del hospital y mencionó que habría que levantar reclamaciones ante el seguro. Me volvió a dar un calambre y me doblé mientras Brandon me frotaba la espalda. De pronto, Delilah se levantó y anunció que necesitaba aire antes de salir casi corriendo del cuarto. Killian me miró dudando, pero al final salió tras Delilah al pasillo, y sus voces se oían clarito a través de la puerta. Ella le reclamaba que no revisó el pastel, y él trataba de explicarle lo de la joyería. Su mamá se quedó en el cuarto, mirándome como si estuviera esperando a que me tragara el anillo otra vez, o que saliera corriendo con él. Brandon sacó su celular y llamó a Marta, que contestó rapidísimo. Puso la llamada en altavoz para preguntarle sobre las reglas de los estantes desde que vivió con nosotros el año pasado. Su voz llenó el cuarto diciendo que el estante del medio siempre fue área común, y que todos sabían que las cosas personales iban solo en los estantes marcados. Incluso recordó la junta donde se estableció eso, después de que alguien se comió por error el yogur especial de Damian. La mamá de Killian quiso discutir, pero Marta la frenó diciendo que tenía fotos de esa época donde se veían claritas
claritas las etiquetas y las áreas comunes señaladas. En eso, el doctor volvió a entrar para revisarme y palparme el estómago. Me dijo que el medicamento debía empezar a funcionar en unas horas y recomendó que me fuera a casa, porque ya no había nada más por hacer. Anotó en mi expediente que había ingerido un cuerpo extraño y le pidió a la enfermera que preparara los papeles de alta. Brandon me ayudó a levantarme despacio, justo cuando me dio otro calambre y tuve que apoyarme en él. Killian volvió solo al cuarto, los ojos rojos y el pelo hecho un desastre de tanto pasarse las manos. Se acercó mientras yo recogía mis cosas y, en voz baja, me dijo que sentía mucho haber agarrado el pastel sin fijarse. Su mamá se paró en ese instante, le tomó del brazo y le advirtió que no dijera nada más, no fuera a ser que yo estuviera grabando. Señaló mi celular que estaba en la cama y soltó algo sobre no admitir la culpa delante de testigos. Yo no había grabado nada, pero en cuanto la oí, levanté el celular y sin pensarlo abrí la aplicación de la grabadora de voz. Me aseguré de que la lucecita roja estuviera bien visible mientras ella seguía diciéndole a Killian que no aceptara ninguna responsabilidad. Brandon me apretó la mano y pasamos junto a ellos rumbo a la puerta, yo todavía grabando todo lo que decía. Una enfermera llegó con una silla de ruedas, pero la rechacé porque, aunque traía calambres, podía caminar bien. Apenas subimos al carro de Brandon dejé de grabar, ya con 3 minutos completos de la mamá de Killian explicando por qué él no debía disculparse. El regreso al depa se me hizo eterno, como 20 minutos, y todo el camino fui hecha bolita en el asiento del copiloto, tratando de no pensar en lo que me esperaba. Apenas entramos, Damien ya estaba en la sala y me enseñó la pantalla de su celular. El grupo del edificio estaba vuelto loco, la gente diciendo que soy una ladrona y que lo hice de adrede para llamar la atención o sacar dinero. Hasta armaron una encuesta preguntando si debían correrme por robarle a otros vecinos. Damien fue deslizando la pantalla para que viera todos los comentarios, incluso de vecinos con los que nunca tuve broncas. Uno sugirió revisar si faltaba algo de las áreas comunes y otro dijo que iba a ponerle candado a su estante. Brandon no aguantó y le quitó el celular a Damien para escribir una respuesta, pero le pedí que mejor no, que aún no valía la pena. Le dije que primero teníamos que aguantar esas horas y luego ya veríamos cómo lidiar con los chismes. Me ayudó a recoger cosas por el depa, revistas, cargador del celular, una botella de agua y el colador de plástico que nos dieron en el hospital. El baño se sentía diminuto mientras Brandon acomodaba todo cerca del baño. Se ofreció a quedarse conmigo, pero le dije que no, que necesitaba hacer esto sola porque ya era suficiente pena. Me dio un beso en la frente y me dijo que estaría afuera por si lo necesitaba, y cerró la puerta. La primera hora pasó lento, solo con algunos retorcijones leves y nada más, a pesar de la cantidad de agua que tomé. La segunda hora ya me dolía más el estómago, y terminé agarrada del borde de la tina, respirando hondo. Para la tercera ya estaba rendida, a punto de tirar la toalla, cuando sentí que algo se movió por fin. 20 minutos después, tenía el colador bajo el chorro de agua, y vi salir entre las cosas, que preferí no analizar, un objeto metálico chiquito. El anillo estaba cubierto de cosas que me revolvieron el estómago, pero ahí estaba, casi intacto. Con los guantes de hule del hospital lo recogí con mucho cuidado, y lo lavé bien con agua caliente. Lo sequé con toallas de papel y lo guardé en una bolsita tipo Ziploc. Me lavé las manos como 6 veces. Le mandé foto del anillo en la bolsa a Killian y le puse un mensaje corto, que ya lo tenía y cuándo quería recogerlo. 5 minutos después me llegó la respuesta, que tenía que llevarle el anillo a su casa y disculparme en persona por habérselo robado. Brandon leyó el mensaje por encima de mi hombro y de inmediato negó con la cabeza. Tomó mi celular para escribir algo, pero lo detuve y borré lo que había puesto. Le dije que no íbamos a hacer nada hasta que aceptaran lo que de verdad pasó. Entonces recordé que mi mamá me había dado el número de su amiga Portia Justice, que es abogada de asistencia legal en el centro. La busqué en mis contactos y le llamé mientras Brandon se sentaba junto a mí en el sillón. Portia contestó rapidísimo y le conté todo, desde el pastel hasta el hospital. Me escuchó sin interrumpir y solo me dijo que dejara todo documentado y que no soltara el anillo hasta que tuviéramos algo por escrito. Dijo que nadie tenía derecho a meter una cosa así en mi comida sin avisar y luego armar semejante lío. No había pasado ni una hora cuando Portia ya me había mandado el correo con toda la historia de cómo escondieron el anillo en mi pastel, con la foto del pastel que tomé donde se veía la nota en el estante de en medio. Brandon ya le había pedido a Marta su declaración sobre las reglas de los estantes, que siempre respetamos. Portia agregó todo, incluidas las capturas de pantalla de los mensajes groseros que me mandó la gente. Todo lo mandó a Killian y a su mamá con acuse de recibo. 2 horas después contestó la mamá de Killian, amenazando con demandarme por daño moral y por dañar su reliquia familiar. Cuando Portia leyó eso por teléfono, se rió a carcajadas y me dijo que no tenían ni caso, que solo querían asustarme. 2 días después, la factura del hospital llegó a mi buzón, $800. El seguro solo cubrió una parte porque, según ellos, sacar el anillo era algo electivo. Brandon de inmediato se ofreció a ayudarme a pagar, pero yo quería que Killian y su familia se hicieran cargo. Estaba checando la factura en la mesa de la cocina cuando sonó mi celular con un número desconocido. Era Josiah, el de la pastelería donde Brandon había encargado el pastel. Se enteró de todo por otros clientes que estaban chismeando. Me ofreció hacer una declaración oficial confirmando que Brandon pidió y pagó un pastel especial de aniversario con decoraciones específicas. Le di el correo de Portia para que lo mandara directo. Con la declaración de la pastelería, el testimonio de Marta y todas las fotos, Portia armó una carta formal de reclamo. Les dejó clarito que podían cubrir mis gastos médicos y aclarar públicamente lo que pasó, o llevaríamos el asunto a juicio por difamación. La carta la enviaron por mensajería certificada para tener todo en regla. 3 días después, Delilah me mandó mensaje. Ya no estaba enojada, más bien se notaba triste,
y me confesó que llevaba 2 años esperando a que Killian le propusiera matrimonio. Reconoció que él la había regado feo, pero me pidió si podíamos arreglar esto sin abogados. Me dio tristeza por ella, pero me acordé de cómo me miró en el hospital. Le contesté recordándole el comentario de gente como tú, y cómo todos me trataron como si yo fuera una ladrona. Ella me dijo que ese comentario fue de su suegra, no suyo, aunque aceptó que tampoco la detuvo. Me pidió perdón por no haberme defendido cuando debió hacerlo. Una semana después, Portia me llamó para avisarme que ya habían puesto fecha para una junta en su oficina, donde estarían todos, para ver si llegábamos a un acuerdo. Me dijo que la mamá de Killian iba a llevar a su propio abogado, lo cual me pareció una exageración, pero francamente ya nada me sorprendía de ella. El día de la reunión, me arreglé lo más profesional que pude, y Brandon me acompañó a la oficina de Portia en el centro. Alguien debería explicarle a la mamá de Killian que tener una abogada de asistencia legal no quiere decir que sea una principiante que solo va a ayudar por buena onda. Portia llegó con toda la actitud, lista para jugar ajedrez, mientras los otros apenas y sabían mover las piezas de las damas. Como llegamos 20 minutos antes, Portia nos explicó cómo imaginaba que se iban a poner las cosas. Nos advirtió que el abogado de ellos seguramente iba a querer asustarnos, pero que nosotros teníamos pruebas de sobra a nuestro favor. Killian y su mamá llegaron puntuales, acompañados de un señor bien vestido, con traje caro y portafolio de piel. Delilah llegó 5 minutos después y se sentó lo más lejos posible de la mamá de Killian, sin decir palabra. La sala de juntas se sentía hasta chica con tanta gente apretada alrededor de la mesa. Portia abrió la reunión dejando sobre la mesa copias de todas nuestras pruebas, la foto, el recibo de la pastelería y la declaración de Marta. El abogado contrario fue revisando cada papel con calma, mientras la mamá de Killian le murmuraba cosas al oído, visiblemente molesta. Cuando terminó de revisar, apiló los papeles y se aclaró la garganta. En voz baja le dijo a la mamá de Killian que la foto dejaba todo bastante claro y que si querían seguirle por difamación, les podía salir caro. Ella empezó a discutir, pero él solo le señaló la hora que aparecía en la foto, demostrando que la habían tomado antes de que se comieran el pastel. Estuvimos casi 2 horas yendo y viniendo con el abogado, que quería que nos conformáramos con menos, pero Portia no cedía y seguía exigiendo que cubrieran todos los gastos médicos, y además publicaran una corrección en redes sociales. Killian tenía una cara de angustia sentado ahí, mientras su mamá le seguía diciendo cosas al oído, y Delilah ni se metía en la conversación, nomás veía al suelo en su esquina. Brandon me apretaba la mano por debajo de la mesa, y sentía cómo se ponía más tenso cada vez que el abogado salía con alguna propuesta absurda. Al final, el abogado escribió una cantidad en un papel y se lo pasó a Portia. Ella lo vio, me lo mostró y asintí. Cubría todos mis gastos médicos, los $800, y además iban a publicar una corrección en redes sociales en menos de 24 horas. Acepté, y nos pusimos a firmar los papeles mientras la mamá de Killian insistía en ver el anillo antes de terminar. Saqué la bolsita de plástico y ella casi me la arrancó para examinar el anillo con una lupa de joyero que traía en su bolsa. Se tardó como 5 minutos revisándolo por todos lados, hasta que aceptó que no estaba dañado, aunque refunfuñó que después de todo, necesitaba una buena limpiada profesional. Ese mismo día, la mamá de Killian subió una publicación a Facebook diciendo que hubo un malentendido con el pastel y pidiendo disculpas por la confusión. No fue una disculpa completa, pero con eso bastó para que dejaran de llegarme mensajes pesados, y mis compañeros ya no me vieran raro. Una semana después, Damien me contó en el desayuno que, según el chisme del edificio, Delilah y Killian ya habían terminado. Se enteró por la pareja del 3B, que a su vez lo supo por el de mantenimiento, que se pelearon feo en el estacionamiento, y que Delilah hasta le aventó el anillo antes de irse manejando. Me dio tristeza por ella, la verdad, porque después de esperar 2 años una propuesta y que todo acabara así, debió ser horrible. Ese fin de semana, Brandon me llevó de sorpresa al restaurante de carnes elegante del centro, para celebrar nuestro aniversario de reconciliación. Nos reímos de que nuestra historia era mucho más interesante que la de las parejas que celebran aniversarios normales, con pasteles normales, sin joyas escondidas. De postre pidió pastel de chocolate y los dos revisamos cuidadosamente cada bocado antes de comer, tanto que el mesero nos veía con cara de ¿qué les pasa? Mi mamá llamó mientras íbamos de regreso al carro y hasta me pidió disculpas por haberme juzgado tan rápido. Portia ya le había contado todo, hasta le enseñó las pruebas, y mi mamá aceptó que debió confiar más en mí en vez de creerle a las amigas del club de lectura. A la mañana siguiente, el casero me mandó una foto de los nuevos letreros que estaba poniendo en todas las áreas comunes sobre la actualización de la política del refrigerador. Ahora cada departamento tendría su propia sección, marcada con cinta de color, y además iba a poner una cámara en la cocina para que no volviera a pasar nada que pusiera en vergüenza al edificio en redes sociales. Como un mes después, vi a Killian cargando cajas de mudanza cuando llegué del trabajo. Ni me volteó a ver, se metió rápido, y la verdad mejor, porque no tenía ganas de cruzar palabra con él. Delilah seguía viviendo en el edificio. Solo nos saludábamos de lejos cuando nos encontrábamos en el pasillo o la lavandería, pero nunca hablamos de lo que pasó. Lo mejor fue cuando Marta me llamó para preguntar si el cuarto de Killian seguía disponible porque quería regresar. Había estado viviendo con su hermana al otro lado de la ciudad, pero extrañaba tener un espacio propio, y después de todo el show del anillo prefería vivir con alguien de confianza. Tenerla de vuelta hizo que el departamento se sintiera otra vez
vez como hogar y no como ese lugar raro y tenso de los últimos meses. La primera noche que volvió, pedimos comida china y etiquetamos todo en el refri con nuestros nombres, solo para dejar claro de quién era cada cosa. Hasta se compró una etiquetadora como regalo de bienvenida para ella, lo que nos hizo reír hasta que nos dolió el estómago. Damien cayó con una botella de vino para celebrar y bromeó que seguro teníamos el refri más organizado de toda la ciudad. Por fin, todo volvió a la normalidad y ya podía comer pastel de chocolate sin pensar en anillos, hospitales o mamás metiches con lupa de joyero. Brandon y yo empezamos a buscar departamentos juntos porque mi contrato ya iba a terminar en unos meses y era el momento de dar el siguiente paso. Hicimos un trato. El día que me proponga matrimonio, va a usar una caja de anillo normal y jamás lo va a esconder en la comida. Todo ese desastre, a final de cuentas, nos unió más y me demostró que, pase lo que pase, siempre va a estar a mi lado, aunque la vida se ponga de cabeza. Marta dijo que le iba a dar tristeza que me fuera, pero lo entendía y prometió visitarnos en cuanto tengamos nuevo lugar. Brandon y yo arrancamos la búsqueda la siguiente semana, y de volada encontramos uno perfecto de una recámara, cerca de su trabajo y, lo mejor de todo, sin cocina compartida para no volvernos a preocupar por nada. El casero nos mostró el lugar, y yo, por si las dudas, le pregunté directo sobre el refri, lo que hizo que Brandon se riera, pero la verdad, yo no me iba a arriesgar. 2 semanas después firmamos el contrato y empecé a empacar mis cosas del depa viejo. Marta me echó una mano con todo lo de la cocina, y hasta checamos 1000 veces que no dejara nada mío en las áreas comunes. Damien organizó una despedida la noche antes de la mudanza y pidió pizza para todo el edificio. Llegó con una bolsa llena de etiquetadoras y unas calcomanías enormes que decían "No es tuyo", en rojo. Todos se atacaron de la risa, pero yo sé que sí las iba a usar porque ya había empezado a ponerle cinta de seguridad, hasta a sus cartones de leche. La fiesta estuvo chida. Incluso se dejaron caer vecinos con los que nunca había cruzado palabra, solo para desearnos suerte. Uno de ellos comentó que se había enterado de lo del anillo por el chat del edificio, y no podía creer que Killian lo hubiera escondido en un pastel. Al día siguiente, Brandon y yo nos aventamos la mudanza, y Marta me prometió mantenerme al tanto de cualquier chisme nuevo. Nuestro nuevo depa era más pequeño, pero al menos era nuestro, y ya no teníamos que preocuparnos por ratas que se robaran la comida, o por joyas escondidas en el refri. Pasamos el primer fin de semana acomodando todo, y puse nuestra comida toda junta en el refri privado, no más para nosotros. Como una semana después de instalarnos, Portia me llamó para ver cómo seguíamos. Me dijo que no me iba a cobrar por toda su ayuda porque había sido el caso más divertido que había tenido en años. Me mandó su tarjeta de presentación con una notita que decía que le llamara si alguna vez volvía a necesitar abogada, aunque esperaba que no fuera necesario. Le agradecí y le prometí recomendarla con quien necesitara. Todo el tema me costó un estrés tremendo, pero al menos no tuve que pagar honorarios legales además de todo lo demás. Como 6 semanas después de que todo pasó, Brandon y yo andábamos haciendo el súper cuando vi a la mamá de Killian cerca de frutas y verduras. Ella me vio también y puso cara de pocos amigos antes de tomar su carrito y desaparecer por otro pasillo, casi corriendo. La vi alejarse, y la verdad, hasta me dio gusto verla salir huyendo después de cómo se portó conmigo en el hospital. Brandon se dio cuenta y me apretó la mano, pero no dijimos nada y seguimos comprando. Justo estábamos escogiendo pasta cuando me llegó un mensaje de un número desconocido. Era de Laila, diciéndome que ya estaba comprometida con alguien más, alguien que sí le había organizado una propuesta de verdad, con anillo y todo. Me dijo que otra vez sentía mucho cómo se dieron las cosas y que me deseaba lo mejor con Brandon. Le enseñé el mensaje a Brandon, y él solo negó con la cabeza por lo rápido que había superado todo, pero yo me alegré de verdad por ella. Se merece algo mejor que Killian, aunque me haya tratado feo. Le contesté que me daba gusto por ella, y lo decía en serio. Nadie merece pasar por algo así. Como una semana después fui a la pastelería por el pastel de cumpleaños de Brandon, y Josiah me reconoció en cuanto entré. Me enseñó las nuevas calcomanías de seguridad que ahora ponían en todos los pedidos especiales, después de nuestro relajo. Bromeó diciendo que gracias a nosotros cambió para siempre la manera de manejar su negocio, y que ahora cada pastel salía con cinta especial para detectar si alguien lo había abierto. Me reí y le dije que pues era una buena idea, porque nunca sabes de lo que es capaz la gente. Me hizo descuento en el pastel de Brandon. Como 2 meses después de mudarnos, Brandon y yo invitamos gente al depa, y, obvio, la historia del anillo salió durante la cena. Nadie podía creer que sí había pasado, y no dejaron de preguntar por los detalles del hospital y los laxantes. Brandon contó la mayor parte y yo solo agregaba chisme, y al final todos estaban doblados de risa, aunque en su momento fue una pesadilla. Una amiga me preguntó si de verdad tuve que colar todo, y cuando le dije que sí, todos se quejaron y rieron al mismo tiempo. Ahora la historia hasta suena chistosa con el tiempo. La mamá de Killian llevó una lupa de joyero a la mediación, como si fuera a comprar diamantes a Monte de Piedad, y no a recuperar un anillo que se había ido de paseo por el sistema digestivo de alguien. Eso sí es llevar el control de calidad al extremo. La neta, mi estómago quedó mal semanas por los laxantes industriales que me dieron en el hospital. Tuve que pedir incapacidad 2 veces y no pude comer nada picoso ni pesado por más de un mes. Mi doctora me mandó a hacer estudios y me dijo que no tenía daño permanente, pero que tomara probióticos un rato. Me tardé como 2 meses en poder comer normal otra vez, sin preocuparme de tener emergencias de baño. Un día en la chamba, me llamó el área de cobranza del hospital para avisarme que la familia de Killian ya había cubierto el pago. La administradora se acordaba perfecto de mi caso y me dijo que en todos sus años ahí, el mío seguía siendo el más raro que le había tocado. Hasta me contó que tuvieron una junta de personal para ver cómo manejar algo así en el futuro. Le agradecí la llamada y sentí alivio de que por lo menos eso ya estaba resuelto. Como una semana después, Marta me mandó capturas de unas publicaciones en redes sociales que me encendieron. Resulta que la mamá de Killian andaba diciendo en grupos familiares que yo me había tragado el anillo a propósito para sacarles dinero. Le contaba a sus parientes que yo era una ladrona y que todo lo había planeado, lo cual era absurdo. Le mandé todo a Portia y ella, bien pilas,
envió otra carta de advertencia con amenaza de demanda por difamación. La publicación desapareció en 2 días, y la mamá de Killian me bloqueó de todo, lo cual fue perfecto porque yo tampoco quería saber nada de ella. 2 semanas después, justo en nuestro aniversario, Brandon llegó al depa con una caja enorme de la pastelería de Josiah y una sonrisa de oreja a oreja. Había encargado exactamente el mismo pastel de chocolate que íbamos a tener antes de que todo se saliera de control, y nos sentamos en nuestra mesa chiquita a partirlo, revisando cada bocado antes de comerlo. No parábamos de reír por lo paranoicos que estábamos. Hasta picábamos el betún con el tenedor antes, y Brandon dijo riendo que seguro así íbamos a estar toda la vida. Mientras tanto, Marta empezó a ir más seguido al depa viejo porque ella y Damien descubrieron que compartían la misma manía rara de etiquetar todo, y me mandó fotos de cómo reorganizaron la cocina con zonas de colores y etiquetas plastificadas en cada cosa. Parecía que una organizadora profesional había pasado por ahí, porque cada repisa tenía su cinta y su letrerito diciendo de quién era cada espacio. Damien se puso las pilas y hasta armó una hoja de Excel para llevar el control de las fechas de caducidad. La compartió con todos los del edificio y, después de lo que nos pasó, la neta sí la empezaron a usar. Como 1 año después, Brandon me llevó al parque donde tuvimos nuestra primera cita, y justo al llegar a la banca donde nos dimos el primer beso, sacó de su bolsillo una cajita azul. Ahí mismo, se hincó frente a todos, los que paseaban a sus perros, los corredores, todos, y me enseñó un anillo precioso, asegurándose de mostrarme que no venía escondido en ningún postre ni nada raro. Le dije que sí antes de que terminara de preguntar. Los dos lloramos y nos reímos al mismo tiempo, y hasta una señora que iba pasando nos tomó un montón de fotos con nuestros celulares. Cuando organizamos la fiesta de compromiso unos meses después, nos aseguramos de poner en la invitación que solo iba a haber cupcakes, nada de pastel, y eso dejó a todos los amigos del trabajo de Brandon bien sacados de onda porque no sabían la historia. Los que sí sabían se morían de risa, y Marta llevó una piñata en forma de pastel llena de dulces nomás para la broma, y la verdad fue lo más divertido de toda la fiesta. La boda se organizó en friega, y como una semana antes del gran día, me llegó un mensaje de Delilah diciendo que le encantaría ir si yo estaba de acuerdo, que iba a llevar a su nuevo esposo Mark, a quien conoció en un congreso de odontología. Llegaron felices y durante la fiesta, Delilah me dio un regalo envuelto que resultó ser un cuchillo de pastel de plata bien elegante, con una tarjetita que decía, revisa bien antes de comer, y le dibujó una carita feliz. Ahora usamos ese cuchillo cada vez que hay pastel, y siempre nos da risa verlo ahí guardado con los demás utensilios, como si no tuviera toda una historia loquísima detrás. La mamá de Killian ni fue a la boda, lo cual la verdad no sorprendió a nadie, pero el primo de Brandon contó que ella mandó una tarjeta a través de una amiga de la iglesia, una tarjeta sencilla de felicitación con su nombre al final, nada personal ni nada. Durante la recepción, Brandon se paró a dar su discurso y le contó a todos la versión resumida de la historia del anillo, haciéndolo sonar como lo más romántico del mundo sobre cómo nos apoyamos en la crisis más absurda de la vida. Todos se estaban riendo tanto que el fotógrafo sacó fotos buenísimas de todos en las mesas atacados de la risa, y mi tío hasta se animó a levantar la copa y gritar algo sobre aniversarios inesperados, haciendo que todos aplaudieran y brindaran. Ahora, cuando me acuerdo de ese día horrible en el hospital, entre los laxantes, el esfuerzo y todos tratándome como si fuera una criminal, la verdad me sorprende que todo eso haya terminado por cambiar nuestras vidas para bien. Brandon y yo conseguimos nuestro propio depa mucho antes de lo que pensábamos. Aprendimos a no dejarnos de la gente que quería pasarse de lista, y nos dimos cuenta de que juntos podíamos con cualquier locura que se nos pusiera enfrente. Hasta la fecha nos seguimos riendo de todo eso cuando estamos en un restaurante y el mesero trae el postre, los dos revisándolo como si de verdad fuéramos paranoicos. Seguro la gente piensa que estamos loquitos. Marta dice que tenemos la mejor historia de compromiso que conoce, aunque técnicamente la propuesta buena fue 1 año después y sin pastel de por medio. Ese anillo que me tragué por accidente probablemente vale más que cualquier otra cosa que haya estado en mi estómago, pero el que me dio Brandon significa 1000 veces más porque llegó sin dramas y con puro amor. Ya sé que suena chistoso, pero haberme comido por accidente el anillo de compromiso de alguien más, escondido en lo que yo juraba que era mi pastel de aniversario, fue el mejor error de mi vida, aunque sí me tardé meses en recuperarme del estómago y el chisme ni se acababa.